Hemos hablado de muchas cosas, hablamos de chemtrails, hablamos de tantas cosas que nos han colado. Yo creo que esto es como una especie de Matrix. Es así, es que la realidad supera la ficción, es impresionante, ¿no? Que la tenemos todos aquí y no la vemos. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezas a enfocar y la ves, entonces, claro, te empieza a caer todo de golpe. Es decir, nos la han colado en la política, en la religión, en la ciencia, en la conciencia, en la energía, ya hablaremos, hemos hablado ya, energías libres, etc. En tantas cosas. Y cómo no nos le van a colar uno de los tres grandes lobbies más importantes que hay en este planeta, ¿no? Sería uno el militar, digamos. No sé cuál sería el segundo, se me ha ido, pero el tercero está claro que es el farmacéutico. Eso lo tengo muy claro. El atómico. Bueno, sí, el del petróleo, digamos. Un día daré una charla sobre coches que funcionan con agua y funcionan con aire, ¿no? Pero bueno, en el tema farmacéutico lo hemos visto. Es importante que hay mucha gente que ha despertado con este tema porque nos querían meter el año pasado la vacuna de la gripe A sí o sí, con serias intenciones de que todo el mundo se vacunara. Hicieron 5.000 millones de vacunas en todo el mundo. O sea que los pobres, la pobre gente en África que no tenemos ni para mandarle un esparadrapo, tenían una vacuna preparada. O sea, qué cosa, ¿no? Qué cosa más rara. Y bueno, pues creo que esa batallita, entre comillas, ya la ganamos en otros congresos y con más gente que estuvimos trabajando, pues porque en España pues el 90% de la gente no se vacunó. Claro, este año nos han dicho, no quieres té, 2 tazas, este año te vas a vacunar de la gripe normal y te plantan la de la gripe A. Pero bueno, en fin, eso es cuestión de información. Uno de los temas más importantes que más me ha impactado también a mí es que hay muchísima gente que se está medicando con vacunas no, quería decir, con unos fármacos realmente agresivos, pues de un tema, de algo que nació hace unos años, una enfermedad nueva que nos dijeron que venía del mono, no sé cuánto, llamada SIDA. La curiosidad, lo gracioso del tema es que para que haya una enfermedad, para que haya un virus, pues lo primero que hay que hacer es ese virus aislarlo, fotografiarlo, decir, vale, aquí está, este es. Y curiosamente no hay ninguna foto a fecha de hoy de ese virus. Claro, entonces, si no hay virus, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Y de qué estamos medicándonos, no? Y hay una persona que lleva muchísimos años en este tema, bueno, muchos, los que lleva 20 años, sí, son muchos años, pues tratando de decir la verdad en este tema. A todo esto, claro, obviamente pues sufre todo tipo de ataques. Ya nos llaman los negacionistas del SIDA. Oye, qué bueno, ¿eh? Yo también, a mí también me llaman negacionista. Está bien, somos negacionistas del SIDA. Y entonces, pues bueno, él va a exponer, él es licenciado en Economía, doctorado en Sociología y bueno, pues impulsor y el presidente desde el 2005 de Plural 21, una asociación que hay en Barcelona para el cuidado de la vida en un planeta vivo y vías de recuperación de la armonía. Plural-21.org. Autor de 60 artículos políticos sociales y unos 40 sobre salud y enfermedad, especialmente sobre el montaje del SIDA. Y bueno, así se llama la conferencia, Desmontar el SIDA, ese tinglado Made in USA, y les dejo con Luis Botinas. Bien, gracias. Un ejemplo de lo que espanta el SIDA es lo que cuesta entrar cuando se va a hablar de este tema. Y quiero dedicar esta conferencia al doctor Ángel Gracia, que os hablará esta noche sobre el tema del agua de mar, a ver si así me reconcilio con él, y que además de haber sido unos primeros científicos que cuestionaron la versión oficial del SIDA, es el único que yo sepa en el mundo que durante varios meses estuvo llevando un considerable grupo de personas etiquetadas como seropositivas o como caso de SIDA. Insisto que estos son etiquetas. Los estuvo llevando con agua de mar y los resultados fueron buenos mientras el grupo se mantuvo más o menos cohesionado. Cuando cada uno se rompió, pues perdieron la disciplina y me parece que no sé qué, algunos por lo menos perdieron. Pero es una experiencia única, no sé si esta tarde te da tiempo de mencionarla, pero quiero homenajearlo dedicándole esta ponencia. Bien,
El título que estaba puesto era El gran engaño del SIDA. Pero el gran engaño del SIDA podría tener muchas lecturas. Por ejemplo, si resulta que el VIH nadie ha demostrado que exista, ya es un gran engaño que nos digan que el VIH-SIDA está ahí. Pero la cuestión es más allá. Es que el SIDA tampoco es una enfermedad. Y por lo tanto ya es totalmente secundario hablar de si el virus existe o no existe. Entonces, quiero hacer una declaración de principios y no como Groucho Marx, que dice estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Pues una declaración de principios de que cada cual sabe lo que sabe y no sabe lo que no sabe. Esto es una perogrullada, pero creo que es importante. Y lo que quiero hacer es aportar lo que sé en este tema, buscando sinergias con los otros temas importantísimos que se están tratando también en este congreso, y al mismo tiempo que esto ayude a superar mis propios límites. Además, esta actividad, lo que ahora les voy a decir, es fruto de una actividad de una asociación, como ya ha apuntado Miquel. Hay un tríptico de presentación donde se explica la asociación que somos, y yo no habría llegado a estas conclusiones por mí solo, sino dentro de este funcionamiento asociativo. Y las conclusiones fundamentalmente son estas dos. El VIH-SIDA es una ficción, es decir, toda la versión oficial del SIDA, que desde el año 87, sería interesante preguntarse por qué, le llaman al SIDA, en lugar de llamarle simplemente SIDA, como se llamó desde el 82 al 87, pasan a llamar, los oficialistas casi siempre usan la expresión VIH-SIDA. El SIDA, todo él es una ficción, todos y cada uno de los puntos, la versión oficial del SIDA con la que nos han ido bombardeando desde el 81, carece de base científica, de base biológica, de base bio-lógica, es decir, de lógica de la vida, y de base real. En cambio, el SIDA sí es una realidad, pero es una realidad totalmente distinta a lo que nos cuentan. El SIDA no es una enfermedad a tratar, tampoco alternativamente, sino un montaje yankee, made in USA, a desmantelar. De hecho, pues, estamos ya en 30 años de un montaje criminal, que es el SIDA, y en 27 años de un fraude científico, que es lo que oficialmente llaman VIH-SIDA. Invito, por lo tanto, a distinguir totalmente entre VIH-SIDA, que es la versión oficial del SIDA, que es una ficción en todas sus afirmaciones, que no hay ninguna prueba de ella, y el SIDA, que es una realidad totalmente distinta, es una máquina destructiva lanzada y construida por los CDC, los Centers for Disease Control, y estas siglas, quien no las conozca, que no las olvide, porque es el organismo norteamericano que tiene más peso en la sanidad mundial, lo cual quiere decir que es el máximo peligro para la salud mundial. Porque sanidad y salud son dos cosas contrapuestas. Cuanto más dinero se gasta en sanidad, peor es el nivel de salud de la población. Entonces la cuestión es qué gafas se lleva puestas. Hasta hoy, bueno, me temo que la mayoría de personas de aquí han ido aún con las gafas VIH-SIDA. Yo invito, si uno va con gafas de sol, todo lo ve más oscuro, pero la oscuridad no está afuera, la oscuridad está en las gafas que lleva. Se quita las gafas y resulta que aparece la luz. Entonces, si uno va con gafas VIH-SIDA por el mundo, los problemas de salud que se puedan encontrar los interpreta como causados por un virus y una enfermedad llamada SIDA. Si uno se quita estas gafas, pues continúa habiendo problemas de salud, pero hay que responderlos y solucionarlos de otra forma. Pero resulta que debajo de las gafas VIH-SIDA hay unas gafas más pequeñitas, más incrustadas, que son el SIDA es una enfermedad, que es lo que aparecía en la figura anterior. Yo me he dado cuenta de esto escribiendo este libro de casi 500 páginas, que está bloqueado desde hace 6 meses, y esto me ha permitido llegar a la conclusión. Bueno, en este libro voy demostrando que todos y cada uno de los aspectos de la versión oficial son insostenibles, y al final planteo como hipótesis por qué considero que se construyó el SIDA a partir del año 81, y luego la tercera parte dedicada a proponer cómo desmontar el SIDA. Por lo tanto, hay unos oficialistas que son los que viven de la versión oficial. A pesar de que todos viven de la versión oficial, no es cierto, como se dice muy a menudo,
incluso sobre todo entre los disidentes de que forman un bloque unido. Y para poner un ejemplo, pues hay varias posiciones. El doctor Galo, aquí Galo y Montañer son los dos nombres más conocidos relacionados con el VIH-Sida. El doctor Galo sostiene que el VIH es la única causa del SIDA. En cambio, el doctor Montañer, al cual le dieron el premio Nobel el año 2008 por haber supuestamente aislado el VIH, doctor Montañer, en unas declaraciones que sacó El País 4 días después de que le dieron el premio Nobel, pues a la pregunta ¿qué personas tienen más riesgo de desarrollar el SIDA?, contesta: el virus actúa en aquellos organismos que presentan ya una situación degradada por el consumo de drogas o por una vida complicada, con abuso de alcohol o escasa atención a la alimentación. Algunas personas sanas pueden ser infectadas por el virus durante un breve periodo, pero pueden desembarazarse de él enseguida. La moraleja de todo esto es que hay que llevar una vida responsable y evitar otras infecciones. O sea, el premio Nobel del 2008 por haber aislado el VIH dice que una persona sana puede infectarse excepcionalmente y lo elimina en pocas semanas. Pero es que en este reportaje, que luego volveré a mencionar, The House of Numbers, el castillo de números, castillo de naipes, le pregunta, el doctor Montañer dice: podemos estar expuestos muchas veces, o sea que antes decía evitar otras infecciones, reinfecciones, aquí ya va más lejos. Podemos estar expuestos muchas veces al VIH sin ser crónicamente infectados. Nuestro sistema inmunológico se liberará del virus en unas pocas semanas si se tiene un buen sistema inmunológico. Y el joven periodista le pregunta: si se tiene un buen sistema inmunológico, entonces ¿puede el cuerpo liberarse naturalmente del VIH? E insiste el doctor Montañer: sí. Hay los oficialistas que, insisto, están divididos también sobre el tema del test. En unos países se dice que el Westerblot es confirmatorio, en otros se dice que no hace falta aplicarlo, etc. Estos son detalles técnicos que prefiero no entrar si no hace falta. Y hay también los disidentes, y también entre los disidentes hay varias corrientes. Las dos más conocidas son Rethinking AIDS, repensando el SIDA, en torno al doctor Duisberg, miembro de la Academia Americana de Ciencias, que había sido propuesto como candidato a premio Nobel y que cuando hizo pública su disidencia dejaron de proponerle como candidato a premio Nobel, le recortaron presupuestos, lo marginaron en la universidad, etcétera, etcétera. Y el grupo de Perth, que está constituido en torno a la biofísica Eleni Papadopoulos, el nombre lo toma de la ciudad australiana de Perth, y para mí es el grupo científicamente más correcto y lo más avanzado que han llegado a plantear es que el VIH no ha sido aislado. Pero lo que yo quiero subrayar es que si hubo que inventar el VIH y si para ello se hicieron todas las trampas necesarias, es porque previamente se había inventado el SIDA. Esta es una cuestión que a los disidentes se les ha escapado o han aceptado demasiado tranquilamente, que el año 81 había aparecido lo que nos dijeron, una supuesta enfermedad que inicialmente le llamaron inmunodeficiencia relacionada con gays, que se dijo desde el primer momento que era contagiosa, de transmisión entre homosexuales e inevitablemente mortal. Y esto se dijo desde el principio. Y esto nos tendría que hacer sospechar que algo había ahí que no estaba claro. Porque si realmente aparece una nueva enfermedad espontáneamente, habría que hacer un seguimiento de todos los que lleguen al hospital durante 6, 12, 18, 24 meses, y si al final todos mueren, se llega a la conclusión, pero no se parte desde el inicio, de decir que esto es inevitablemente mortal. Pero además, incluso si todos los que muriesen, todos los que llegasen al hospital muriesen, esto no permitiría hacer lo que hicieron los criminales oficialistas del SIDA, que es extender la sentencia de muerte a cualquier persona que daba positivo a los test, incluso si estaba absolutamente asintomática. Y le daban meses, 1 año, 2 años, 3 años, en la medida que no se morían iban alargando lo que daban de margen de vida, Y a pesar de eso, afortunadamente, muchísimas personas no obedecieron la sentencia de muerte y llevan 15, 20, 25 años condenados a muerte hace 23, 22, 21 años.
Entonces, insisto, fue el haber inventado, el haber mentido que había aparecido una nueva enfermedad lo que exigió todos los engaños posteriores para tapar el primer engaño, para justificar el primer engaño y para ir dándole una apariencia científica y tecnológica que facilitase ser aceptado por la comunidad científica, por la comunidad médica, por las universidades, por los hospitales, por los gobiernos, por la población en general, etc. El SIDA arranca exactamente el 5 de junio de 1981 en un artículo de una página y una sexta parte aparecido en una revista que se llama Morbidity Mortality Weekly Record, y que es justamente el boletín de los CDC, de los Centers for Disease Control. Y esta fue la primera mentira. En el 82 ya dicen, no es una enfermedad, es una epidemia. Ya lanzan que es una epidemia. Yo ahora me he olvidado hoy, pero cuando doy un curso en una conferencia suelo empezar diciendo, planteo una pregunta que retomaremos al final. Si en el año 81 hubiese existido Internet, ¿os estaría ahora invitando a desmontar el SIDA? Si nos acordamos, la retomamos al final. Además dicen, no es gérmica, es vírica concretamente, porque gérmica podría ser bacterias, hongos, no, es vírica. Y además, y sin ninguna base científica, esta afirmación sin ninguna base científica. Y además cambian, y ahí hay un truco, un engaño muy importante, el primer nombre que habían puesto, GRID, a ya AIDS, SIDA, por el cual se le conoce. Y aquí hay un engaño. Es la primera vez en la historia de la medicina. El SIDA es tantas primeras veces en la historia de la medicina y de la ciencia que solo esto ya está indicando que no puede ser casualidad. No puede ser una suma de errores. Tiene que haber habido una institución, que son los CDC desde mi punto de vista, que han ido dirigiendo todo el proceso. SIDA, síndrome. Por primera vez en la historia de la medicina, síndrome deja de significar conjunto de signos o de síntomas para pasar a significar conjunto de enfermedades. Todas ellas existentes previamente al año 81 en que se empieza a construir el SIDA, cada una con su etiología, cada uno con su tratamiento, cada una con sus víctimas. Una persona que muera víctima de alguna de estas enfermedades, que encima fueron aumentando el número de 2 a 10, de 2 a 12, a 18, a 26, a 29, y digo 29 por usar un número, porque en unos países es 26, en otros es 31. Claro que 5 enfermedades están o no metidas en el saco del SIDA, quiere decir que por definición cientos de miles o millones de personas son consideradas o no casos de SIDA. Es un ejemplo de la manipulación que está detrás de toda construcción del SIDA. El año, claro, si han dicho que es vírica, pues empezará toda la carrera, todas las maniobras, todas las trampas, todo lo que haga falta, hasta poder decir, hemos encontrado el virus causante del SIDA. Y el primer paso importante fue que el año 83 se dice que el doctor Luc Montagnier, en un artículo publicado en la revista Science el 20 de mayo, demostró haber aislado un virus en un paciente de SIDA. Pero él, hay que mencionar, él acaba el artículo diciendo falta ver cuál es el papel de este virus en la etiología del SIDA. Él nunca dijo he encontrado el virus causante del SIDA. Es al año... es más, en este artículo, en esta revista Continuum del año 95, creo que es, Montagnier repite, no purificamos. O sea, por 2 veces a las preguntas de este periodista, Jamel Tahi, responde, no purificamos las muestras con que estábamos trabajando. Entonces, si no purificaron, no pudieron aislar. O sea, que el doctor Montagnier, además de que ahora está ya diciendo que cualquier persona se libra del VIH y que pocas sanas son infectadas por el VIH, pero es que desde hace años ya reconoció que no habían purificado, por lo tanto no había aislado. Es el doctor Gallo que en el año 84, casi un año después, en la misma revista Science, publica un artículo. O sea, por lo tanto, desde el 84 hasta hoy se están cumpliendo, que es cuando se pone en pie el VIH-Sida, es decir, el SIDA explicado por supuesto VIH, pues 27 años de fraude científico. Que el VIH carece de base científica, llega a cualquier persona, invito a hacerlo,
que con rigor empiece a estudiar el material que encuentra en Internet. Poner, por favor, SIDA y combinar con verdad, mentira, estafa, timo, engaño, fraude, disidentes. Os saldrán decenas de miles de páginas web, y si lo ponéis en inglés os saldrán millones de páginas web con una información que, si las vais elaborando, os irán haciendo poner interrogantes cada vez mayores a la versión oficial. Y esto me recuerda que si yo me atrevo ahora a hablar como hablo y escribir como escribo, es porque cuando empecé hace 20 años yo me creía toda la versión oficial desde la A hasta la Z. Y paso a paso, paso a paso, golpe a golpe, dejando amigos y amigas. Interrogante, interrogante, interrogante. Entonces, todo el VIH es pura ficción, el VIH-Sida es pura ficción. Pero además, desde el 30 de junio de 2008 se sabe que esa ficción se basa en un fraude científico. Salió en junio del 2008 este libro, Miedo a lo invisible, de esta periodista veterana inglesa. Se había jugado la vida denunciando el tráfico de piedras preciosas en Sudáfrica, etcétera, etcétera, donde por primera vez se hacen públicos tres documentos que demuestran, que son estos tres de aquí, que demuestran que el doctor Gallo hizo fraude científico. Yo creo que lo demuestran de forma irrefutable, pero me encantaría que el doctor Gallo y sus seguidores quisieran refutarlo. Los artículos publicados en Science el 4 de mayo fueron enviados 35 días antes. Salieron del despacho del doctor Gallo 35 años. Cualquier persona que está habituada a ediciones en revistas científicas sabe que lo general es que desde que se envía un artículo hasta que sale publicado pasan meses y meses, incluso años de tiempo antes de publicar. Aquí en 35 días es publicado. Estos tres documentos sale, insisto, el 30 de mayo, unos del 22 aproximadamente, el otro del 26, ahí está la fecha, y el otro del 29, del día anterior justamente. El primer documento lleva el nombre del doctor Popovich, que era el responsable de los experimentos en los laboratorios del doctor Gallo. Él hizo el borrador, el draft del artículo central que había que enviar a Science. El doctor Gallo llega de un viaje triunfal por Europa anunciando incluso el Instituto Pasteur que está a punto de encontrar el virus causante del SIDA, y lo que se encuentra, el borrador del doctor Popovich, que conociendo al doctor Gallo se ha ido a esquiar, lo que se encuentra es este borrador escrito a máquina que el doctor Gallo empieza a corregir, veis, abundantemente. Incluso añade 5 páginas enteras a mano. Aquí es la traducción al castellano y adaptando. Un amigo pasó muchas horas haciendo la traducción y luego simulando lo escrito a mano. Y lo fundamental está en esta página 4, este es el cambio decisivo, porque ahí lo que había escrito el doctor Popovich es que, a pesar del intenso esfuerzo en investigación realizado, aún no se ha identificado el agente causal del SIDA. Es clara, ¿no?, lo que dice el doctor Popovich, que ha hecho los experimentos. ¿Qué hace el doctor Gallo? Si está anunciando que está a punto de encontrar el virus del SIDA, lo tacha, sencillamente lo tacha. Y esto aparecerá y sobre todo será leído como que el doctor Gallo demostró de forma irrefutable que había encontrado el virus y había demostrado que era causante del SIDA. El segundo documento, el documento Gonda, era el jefe del laboratorio de microscopía electrónica, y en una carta tan cortita, dirigido justamente al doctor Popovich, escribe, insisto, dice: el doctor Gallo me ha hecho enviar unos cultivos celulares para que haga foto con micrografía técnicamente, con microscopio electrónico,
para poder adjuntar unos artículos que tiene que enviar. Ahora sabemos que era la revista Science. Entonces acaba, aparte de otros detalles muy interesantes que no entro, dice: insisto, estas vesículas pueden ser encontradas en cualquier precipitado celular. No creo que ninguna de las partículas fotografiadas sea virus. Claro también, ¿no? Siguiente documento: el día antes de que salgan los artículos del despacho Dr. Gallo a Science, el propio Dr. Gallo firma una carta al Dr. Minowada que acaba diciendo: ahora sabemos que hay muchas variantes de los virus que él estaba investigando. Creemos que la causa del SIDA es una variante mucho más citopática, o sea, que mata más células. Lo único que tenía el día antes, y lo escribe el Dr. Gallo, era una suposición. Antes de que envíe los artículos a Science, que son presentados como los de referencia para que se pueda afirmar que el VIH es la causa del SIDA. Este es un artículo, una adaptación de un artículo mío que sacó esta revista, que supongo conocéis, y a quien no la conozca la recomiendo encarecidamente. Y en el número de este mes que encontráis en los kioscos, el título en la portada es "El VIH no existe". Y luego dentro hay un artículo entrevistando a un personaje increíble. 25 años detective privado, 20 años con la policía de Los Ángeles, etcétera, etcétera. 70 medallas por sus servicios militares y civiles a la patria. Y este hombre se ve, por casualidad, no entro en detalles, invitado a hacer una investigación sobre el SIDA. Y dice: voy a hablar con los oficialistas, y me dicen: los negacionistas, como decía Miguel, nos llaman negacionistas, ¿no? Los negacionistas son unos criminales, son responsables de la muerte de muchos millones de personas en el mundo, sobre todo en África negra. Son unos criminales, no vaya a hablar con ellos. Y él se queda sorprendido: oiga, si yo he dedicado toda mi vida a perseguir criminales y meterlos en la cárcel, lo lógico es que me animasen a irlos a conocer y a meterlos en la cárcel. Dice: ya entendí que los criminales eran estos. Y entonces el hombre dice: confío en la justicia divina, pero voy a dedicar lo que me queda de vida a que los criminales del SIDA paguen con la justicia humana. Y esto está en esta revista que encontráis en los... Entonces, es interesante porque leyendo leyendo ahora con estas gafas críticas lo que apareció en la revista Science, resulta que ni siquiera intenta demostrar el Dr. Gallo que aisló el virus y demostró que era el causante del SIDA. Ni siquiera lo intenta demostrar, es chocante. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que antes de que salieran los artículos el 4 de mayo, 11 días antes, en una conferencia de prensa multitudinaria, el Dr. Gallo junto a la ministra de Sanidad norteamericana anuncian al mundo, la ministra dice: otra victoria de la ciencia americana, el Dr. Gallo, el prestigioso Dr. Gallo, ha encontrado el virus probable causa del SIDA. Probable cayó, quedó, el Dr. Gallo ha encontrado el virus causante del SIDA. ¿Qué quiere decir eso? El SIDA, entre estas muchas cosas que es primera vez, el SIDA inaugura la ciencia a base de conferencias de prensa. Todo lo importante en SIDA se ha dicho en conferencias de prensa sin ningún artículo publicado en alguna revista científica que avalase las noticiones que se avanzan a la prensa. Pues bien, con las gafas ya se ha encontrado el virus causante del SIDA. Estos artículos los han leído los especialistas y cantidad de científicos. Es, no sé, el segundo artículo creo más citado en el mundo, más utilizado en el mundo, este artículo central del Dr. Gallo. Pues ya se leyeron con las gafas VIH-Sida y ya se dio por sentado que ahí se demostraba lo que ni intenta demostrar. O sea, leyéndolo ahora críticamente, ni lo intenta demostrar, lo insinúa, pero no lo intenta demostrar. Entonces está habiendo un movimiento, y animo a potenciarlo, de escribir a la revista Science exigiendo o solicitando, para ser más educados y formales, solicitando que ahora que se sabe que esos artículos son fraudulentos, lo retire. Esta es la primera carta que enviaron el 1 de diciembre del 2008. Enviaron 37 científicos seniors, es decir, veteranos de 14 países. La revista Science no ha contestado. Habría que presionar, por eso digo, invito, no hay por qué ser doctor para escribir a Science, cualquier persona puede escribir, os invito a hacerlo.
solicitando, presionándoles para que retiren, perdón, lo que ahí está planteado. Paso. Esto es El País, un suplemento, El ladrón del SIDA, doctor Galo. Entonces, ya tenemos supuestamente el VIH, lo que buscaban. Necesitaban un virus, supuestamente ya se ha encontrado. Al año siguiente se aprueban por primera vez unos test, no para diagnosticar infección por VIH, sino para hacer cribado en las muestras de sangre, para destruir las muestras de sangre que diesen positivo, por si había ahí un peligro. El año 87 hay un reajuste en el VIH-Sida, donde se introduce la H mayúscula de heterosexuales, con todo tipo de falsificaciones. El 19 de marzo, la FDA, Food and Drug Administration, la entidad responsable de aprobar fármacos, aprueba el AZT, el veneno AZT, el primer, tristemente, fármaco utilizado supuestamente contra el VIH. El 14 de agosto, los CDC afirman por primera vez que dar positivo a los test significa infección activa por VIH. Desde el 85 al 87, todos los informes del CDC acababan diciendo: falta ver cuál es el significado de dar positivo a los test. Y decenas de miles de personas que habían dado positivo al primer test, el ELISA, sobre todo donantes de sangre, por lo tanto personas sanas, de familias en general, de clase media, etcétera, eran bombas de relojería esperando qué narices significa dar positivo al test. Entonces dicen, significa infección por VIH sin ninguna nueva referencia bibliográfica que demuestre que esto es cierto, y además se aprueban al mismo tiempo el segundo tipo de test anticuerpos, el Bensteroth, que se usa para confirmar, y que esto permitió indultar al 99,9% de estos donantes de sangre que estaban en cuarentena, estaban temblando, esperando qué significaba. ¿A costa de qué? De sacrificar algunos centenares de homosexuales promiscuos, de hemofílicos, de drogadictos. Es igual, el invento exige estas víctimas, pero hemos logrado desactivar el peligro social que significa. Y además, ahí aparece el año 87 este lavado de cerebro de utilizar la expresión VIH-Sida, con lo cual se recalca en cada instante que hay una enfermedad llamada SIDA, que hay un virus llamado VIH y que el VIH es la causa del SIDA. Es una suboperación de marketing muy importante dentro del SIDA. Entonces, justamente la primera práctica de riesgo en SIDA es hacerse los test, porque están documentadas 68 razones distintas que puede hacer dar positivo. Los médicos, los especialistas no hacen una anamnesis para ver si esta persona se ha vacunado de la gripe, del tétanos, de la hepatitis B, si ha dado a luz o no ha dado a luz, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que le dicen es, lo siento mucho, eso cuando le dicen bien, has dado positivo al test del SIDA, estás infectado. Pero resulta que los propios fabricantes no se responsabilizan. En sus prospectos dicen de forma sofisticada: nuestros test nos sirven para diagnosticar infección por VIH, con lo cual se lavan las manos. Hay que ver quiénes son los responsables, y esto de cara a desmontar el SIDA es importante, de que se estén aplicando estos test. Y este en particular pone: actualmente no existe un procedimiento estándar reconocido para establecer presencia o ausencia de anticuerpos. En el 93 hay más aprobación por la FDA de nuevos venenos similares al AZT. Con esto instauran lo que llamaron terapia combinada. Y el 95 viene la revolución dentro del VIH-Sida, y ahí ya acaban de construir el SIDA tal como hoy lo conocemos. Fijaos, les costó 14 años construir el SIDA. Desmontar el SIDA puede ser muchísimo más rápido, 14 meses, incluso 14 semanas, si supiésemos actuar bien y decididamente. Esta revolución incluye 5 piezas. Cambio de modelo del VIH. Resulta que el VIH pasa de ser, como funcionó del 84 al 95 el modelo Galo-Montañer, pasa de ser un lentivirus, que es un subgrupo dentro del retrovirus, con largo periodo de latencia. Galo llegó a hablar de 40 años, y muy dificilísimo de encontrar en personas terminales de SIDA que morían a los pocos días víctimas del VIH, no encontraban el VIH. Y de repente, el año 95, se instaura el modelo del doctor Ho,
que sigue vigente. Según este modelo, se multiplica miles de millones de veces desde el primer día el VIH, se encuentran en todas partes, y yo me he inventado, porque no es una categoría científica, se convierte en un virus a gran velocidad. De un lentivirus pasa a ser un virus a gran velocidad. Alguien que me diga cómo una entidad biológica real puede ser tan contradictoria. Ahora, un virus fantasma tendrá las propiedades que aquellos apoyados por la industria farmacéutica, por las instituciones internacionales, etcétera, le quieran atribuir. La siguiente pieza de la revolución es que se aprueba una segunda familia, que son los inhibidores de proteasa, y con esto se instauran los famosos cócteles, ¿vale?, que siguen presentando como una maravilla, y se aprueban bajo la consigna golpear rápido, golpear fuerte. Desde el momento que usted teme haberse infectado, grandes dosis, rápido y fuerte, grandes dosis de supuestos anti-VIH. Además, se inventan un marcador indirecto al que llaman carga viral, que es un artefacto tecnológico sofisticado que sirve para presentar como beneficiosos, porque disminuye la carga viral, unos fármacos que están matando, están envenenando a las personas. Finalmente, el SIDA pasa de ser, en la misma operación, pasa de ser inevitablemente mortal, como habían afirmado durante 14 años sin prueba alguna, a ser una enfermedad crónica que tampoco hay prueba alguna de ello. Pero tiene una ventaja, por lo menos ha suavizado el miedo. Y el miedo es el primer factor de muerte de las personas que mueren con la etiqueta de muerto de SIDA. Pasad ahora rápido. Entonces, el AZT, calavera y tibias cruzadas, fue el fármaco de referencia. Eso quiere decir que se contrastaban con él los demás fármacos que querían probar. Con eso yo pensaba que era el más tóxico, pero hace un año retiraron la estabudina porque aún era más tóxica que la AZT, o sea, recomendaban la AZT como sustituto. Los National Institute of Health, NIH, estas siglas que he puesto ahí, en su página web, a cada fármaco del supuestamente anti-VIH ponen la misma frase estándar: no cura el VIH ni el SIDA, ni reduce el riesgo de transmisión del VIH. Entonces, ¿para qué tomarlos? Y luego los rigurosos. Desde nuestro punto de vista, o sea, oficialistas, disidentes y rigurosos. No basta repensar, replantear, superar, reevaluar el SIDA, que es lo que hacen los disidentes, sino que se trata de desmontar el SIDA y organizar una corriente internacional. ¿Hacia dónde? Hacia que disidentes y rigurosos podamos actuar juntos para acabar con el SIDA. Pero ¿quién quiere acabar con el SIDA? Esta es una pregunta que en esta página amarilla encontraréis abordada. Entonces, el SIDA fue el primer dogma mundial de terror. Si alguien sabe otro, que me lo diga. Acabar con el SIDA permitirá acabar con la hepatitis C y las hepatitis que están construyendo, porque es un subproducto. Frenar el montaje de nuevas epidemias, como la del año pasado quisieron montarnos. Liberar energía, creatividad, vida, etcétera. Quitar, lo pongo en interrogante porque habría que acabar de confirmar, pero quitar una pieza importante del nuevo orden mundial. Llegó a las comunidades más remotas, llega el terror al SIDA y los que van a combatir el SIDA cobrando del establishment del SIDA. Montar el SIDA, vale, esto se puede hacer mucho más rápido, es un castillo de naipes. Hay un reportaje ahí que si queréis expliquen el SIDA. Acabar con el SIDA podría ser una cosa, insisto, bastante rápida. Entonces, formas de empezar a actuar: declararse territorio libre de SIDA. Una vez entendido que es el engranaje, si yo no me dejo atrapar por el engranaje, estoy libre del SIDA, me declaro territorio libre de SIDA. Exigir una moratoria en la aplicación de estos test chapuza y de estos venenos supuestamente antivirales. Pedir indemnizaciones. Exigir que Sayan retire los artículos, llevar a juicio al doctor Galo por perjurio, retirar el premio Nobel al doctor Montañer, sobreseír las personas que están acusadas de haber infectado el VIH, pedir responsabilidades políticas, empresariales, académicas a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Colaboración entre críticos, y esto es fundamental para poder acabar con el SIDA, por encima de los desacuerdos, precisándolos lo mejor posible y acordando cómo clarificarlos.
Y ello a partir de dos premisas de esta colaboración: respeto mutuo y defensa conjunta ante los ataques del establishment del SIDA, de los medios de comunicación importantes, etc. Y entonces acordar campañas conjuntas para acabar con el SIDA, y para ello hacer cursos. Yo estoy ya dando cursos de formación de desmontadores del SIDA. O sea, personas que ya han entendido que el SIDA es un montaje y quieren dedicar, porque ven que esto sería dedicar energía y creatividad. Bueno, tenemos libros ahí, vale. ¿Quién o quiénes? Ya lo he apuntado, los CDC. Los CDC son quienes los han montado. ¿Por qué? Esto es lo único que en mi libro está en forma de hipótesis, y os avanzo. Desde mi punto de vista, y si aparece otra explicación mejor, yo puedo cambiar, porque yo no vivo de eso, al revés. Los que viven de eso son ellos, ¿vale? Los CDC decidieron hacer un experimento con homosexuales, y cuando detectaron en este artículo del 5 de junio de 81, se detectan las dos primeras víctimas del experimento, se enciende la luz roja. Ahora sabemos que van a morir miles de homosexuales en las metrópolis occidentales, víctimas del experimento que pusieron en marcha 6, 7, 8 años antes. Y para tapar estas muertes se sacan de la manga una enfermedad inevitablemente mortal, porque tienen que tapar las muertes que saben que ocurrirán víctimas, y a partir de ahí van construyendo la asociación. Y finalmente ya, el primer territorio libre de SIDA en el mundo,